mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino, a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí. En ruta. Bueno, estamos listos para escuchar una tremenda palabra. Siempre que nuestra amiga Aida Mota viene, nos marca con una palabra bien poderosa. Definitivo que sí. Ay, qué bonito. Aprovecho para excusar a nuestro compañero Matiel Narváez. Normalmente tiene el espacio de los jueves a las 7 de la mañana. Por razones ajenas a su voluntad, no puede estar con nosotros en esta mañana. Y como es un segmento que dedicamos a la palabra del Señor, pues le pedimos, ya que le correspondía hoy estar con nosotros, a Aida Mota que trajera su segmento, porque para todo el que ama la palabra como Nueva Vida, por eso tenemos mucha gente que comparte palabra poderosa, nos hiciera el segmento a esta hora. Gracias por aceptar, Aida. Buenos días. Gracias a ustedes por el honor. Chicos, ¿están bien? Qué bueno estar con ustedes. Y bueno, ya es legal decir Feliz Navidad. Sí. ¿Estamos en ley? Sí. No, todavía no. Puedes coger 2 o 3 comments. En los comments. Es posible que aparezcan 2 o 3 comments que digan que es pagano. Ay. Tú sabes, pero nosotros somos Nueva Vida. Bueno, está bien. Nosotros somos Nueva Vida, aguantamos presión. Feliz Navidad y felicidades a todos. Así mismo. Contentísima de estar con ustedes. Fíjate que en las redes sociales por varios años ha corrido un challenge que nos invitan a leer el libro de Lucas desde el primer capítulo hasta el capítulo 24, un capítulo diario, y de esa manera pues vas a conocer todo lo que fue el inicio del ministerio de Jesucristo hasta su crucifixión, y ya en Nochebuena estás celebrando con todo el sentido de la palabra en tu mente y en tu corazón. Bueno, todos los años yo para esta época repaso el libro de Lucas. La realidad es que el que enseña y el que predica está todo el año no solamente leyendo Lucas, sino la Biblia completa. Y durante estos días, mientras estaba repasando Lucas capítulo 1, encontré unas dimensiones que no había considerado. Hoy quiero hablarles bajo el tema, lo que veo no se parece a lo que espero. Y estaba considerando el hecho de que a veces nosotros emprendemos con mucha ilusión. ¿Qué cosas emprendemos? Bueno, pues el matrimonio, un noviazgo, el tener familia, el tener trabajo, un ministerio, y a veces con el paso del tiempo como que perdemos la ilusión y la perspectiva de por qué comenzamos a hacer lo que comenzamos a hacer. Encuentro 3 puntos básicos en Lucas capítulo 1. En primer lugar, un matrimonio fue visitado por Dios. Si usted recuerda el relato del verso 5 en adelante, se nos dice que hubo un sacerdote llamado Zacarías y su mujer se llamaba Elizabeth. El verso 6 dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y esos 3 versos ministran con poder mi corazón, porque cuando las cosas no van como nosotros esperábamos, rápido pensamos que algo hemos hecho mal en el camino. Y aunque parece un pensamiento básico o un punto muy sencillo, hay mucha gente que uno se encuentra en el camino que están acusándose todo el tiempo. Pues mira, tuve este accidente de auto, pues debe ser porque no estoy orando, no estoy buscando de Dios. Comenzamos a acusarnos cuando las cosas no salen, ¿verdad? Como lo hemos pensado y como lo hemos planificado. Pero qué hermoso es que la Escritura dice, estas personas eran justas delante de Dios. No había tacha en su conducta, seguían los mandamientos y las ordenanzas. En términos bíblicos, en este periodo de la historia, pues para mucha gente dentro del pueblo judío, si las cosas no te iban bien, era porque algo tú estabas haciendo mal. Si por ejemplo tomamos el relato de Job, sus amigos básicamente le acusan en esa misma línea, en esa misma dirección. Pero Lucas nos aclara de antemano, esta gente era recta, esta gente agradaba a Dios en toda su manera de vivir, pero estaban experimentando las situaciones cotidianas que puede experimentar cualquier ser humano, independientemente si le eres fiel o no al Señor. El segundo punto,
que encuentro en Lucas capítulo 1, sumamente interesante. Hay noticias que no solamente nos regocijan, hay quienes celebran junto a uno. Porque fíjate que en el verso 14, cuando el ángel le habla a Zacarías, que este hombre está ejerciendo su función sacerdotal, el ángel le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Encontrarte en la vida, gente que celebre contigo las victorias es una bendición. Eso no es usual. Hay un pensamiento que dice que la gente quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. Ajá. Y aunque suene duro, me he topado con gente que es así, que no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de uno y celebrar con uno las victorias. Pero Lucas nos está diciendo de antemano, en términos proféticos, cuando la gente sepa lo que va a suceder con este matrimonio, la gente también se va a regocijar. No solamente la madre, no solamente el padre, no solamente los familiares cercanos, sino toda la comunidad. Y de hecho, el verso 58 nos dice que así fue cuando Juan el Bautista nació. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Es que yo me imagino que tiene que haber sido algo tan hermoso. Y qué lindo encontrar en el camino gente que pueda celebrar con uno. Y el tercer punto interesante que encuentro en Lucas capítulo 1 es quienes estuvieron cerca se percataron de lo inusual del asunto. El verso 66 dice, los que oían hablar del asunto se preguntaban, ¿qué será de este niño cuando crezca? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Hay gente que reconoce algo de Dios en lo que está pasando. A veces uno no se percata y de momento aparece alguien y te dice, Fernán, ¿tú no te das cuenta que en este asunto parece que Dios está haciendo algo? Recuerdo hace unos años atrás atendiendo un velorio de una joven que lamentablemente había fallecido víctima del cáncer. Me invitan porque en ese periodo esta iglesia se había quedado sin pastor y pues me invitan a compartir la palabra, ¿verdad? De fortaleza con la familia. Yo termino de predicar y cuando voy por la salida del lugar, se va detrás de mí una señora corriendo, nunca la había visto. De hecho, en el relato ella me cuenta que pertenecía en ese momento a la primera iglesia bautista de Carolina. Y ella me dijo, tú vas a llegar muy lejos. Escuchándome predicar, Él tiene grandes planes con tu vida. Y allí no hubo un protocolo profético. Ella no puso sus manos sobre mí y me dijo, así te dice el Señor. No, fue una conversación muy cotidiana. Pero aquellas palabras yo las recibí como que eran divinas. Yo decía, es que esto no viene simplemente porque ella me lo quiere decir. Aquí hay una revelación, un impacto a mi espíritu. Esto viene de Dios. Y yo nunca he podido olvidar la manera en que se dio, ¿verdad? Esa situación y la manera en que ella expresó aquellas palabras. Gloria a Dios cuando tenemos gente a nuestro alrededor que pueden ver un más allá, que se pueden dar cuenta que Dios está en el asunto. Ahora bien, después que yo considero estos 3 puntos que encuentro en Lucas, me percato de algo. Nosotros los lectores en esta época tenemos, déjame ver cómo lo explico, no sé si decir un beneficio o tenemos un margen que nos ayuda a estar más adelante de lo que estaban estas personas. Nosotros tenemos una ventaja, es la palabra. Y mientras yo leía todo el relato de Lucas, yo sentía la emoción de los padres, yo sentía la emoción de la comunidad, yo celebraba la lectura. Pero yo dije, ay, pero esta gente no sabe por todo lo que iba a pasar Juan el Bautista. Yo tengo ahora una ventaja, yo sé la historia completa y yo sé eventualmente lo que Juan el Bautista atravesó. Entonces hay veces que llega una palabra de parte de Dios y nosotros nos ilusionamos, nosotros nos emocionamos, estamos bien contentos. Es más, no vemos la hora para comenzar a caminar en lo que Dios nos ha regalado, en lo que Dios nos está brindando. Pero cuando llegan los sinsabores de la vida, como esas letras pequeñitas, nadie nos dice, nadie nos habla. De hecho, si Dios nos mostrara esas letras pequeñitas en el contrato espiritual, muchos de nosotros diríamos, mira, no, tú sabes, Dios nos habla de las bendiciones, de ese momento de gloria. Muchos de nosotros hemos comenzado a emprender negocios, hemos comenzado a emprender grandes sueños en Dios,
porque cargamos con esa ilusión de lo que Dios nos habló, de lo que Dios nos dijo. Cuando yo comencé a liderar a la edad de 16, 17 años, yo recuerdo, mi mamá, una mujer muy sabia, me dijo, te voy a decir algo de antemano, los líderes sufren mucho. ¿Sabes? Ella estaba queriendo librarme de los sufrimientos que se viven en el ministerio. ¿Ella estaba equivocada? No, ella no estaba equivocada. Se sufre mucho, se pasa soledad, se pasa incomprensión, hay muchos momentos de dificultad. Pero yo he entendido por la Escritura que así como vienen los momentos de gloria, vienen los momentos difíciles, pero nosotros tenemos que entender lo que Jesucristo le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dice, ay maestro, que tú no vayas a atravesar estas cosas, él dijo, te reprendo, Satanás, porque nosotros no podemos evitar vivir el plano completo del propósito de Dios para nuestras vidas. Y siempre hay un plan mayor a lo que nosotros estamos viendo y considerando. ¿Dios usó a Juan el Bautista así como le había profetizado a sus padres? Sí, le usó en gran medida, pero padeció por su causa. Inclusive cuando tú lees el libro de Mateo, cuando lees el mismo libro de Lucas, te das cuenta que padeció injustificadamente, porque dice que él le señaló a aquel hombre, a Herodes, que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y esto le costó estar en la cárcel. ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que estando en la cárcel llega el momento de duda en términos espirituales, en los momentos, o sea, llega el momento de crisis de fe. ¿Los momentos de crisis de fe son negativos? No, un momento de crisis de fe bien manejado nos va a llevar a afianzarnos más aún en Dios y entender mayores dimensiones de las que hemos visto en Dios. Me encanta ver en los personajes bíblicos que Dios usó con poder sus momentos de vulnerabilidad y sus momentos de humanidad. Y me gusta ver en el caso de Juan el Bautista que ya estando en la cárcel, estando en el momento duro, en el momento difícil, ya ni siquiera las historias de su comienzo le podían en este momento quizás alentar. ¿Tú crees que Juan el Bautista no conocía al dedillo cómo Dios visitó a sus padres? ¿Tú crees que Juan el Bautista no conocía la historia de que cuando María se ve con su prima Elizabeth, él saltó tocado por el Espíritu Santo estando dentro del vientre de su madre? Él tenía que conocer ese inicio tan sobrenatural, tan milagroso. Pero en el momento de la aflicción, él manda a Jesucristo una pregunta. Él llama a varios de sus discípulos y les dice, pregúntenle a Jesucristo si es él el que esperamos o esperamos a otro. O sea, ya Juan el Bautista ni siquiera está tan claro y convencido de que aquel hombre que está pregonando libertad a los cautivos, si es el Cristo que estábamos esperando o no. Y qué interesante que en medio de la crisis, en medio de nuestras dudas, en medio de la desilusión, le preguntemos a Jesús. Yo creo que eso es lo sabio, yo creo que eso es lo prudente cuando no tenemos respuestas, cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos desanimados, cuando lo que emprendimos parece que no tiene mayor significado ya para nosotros, cuando ya no tenemos pasión por nuestros sueños, cuando ya no sabemos qué soñar, cuando estamos quizás en la crisis de la mediana edad y decimos, ay Dios, yo creo que me equivoqué, ahora yo no sé para qué mi vida sirve, tengo esta edad y como que no me ha funcionado nada. Ve a donde Jesús. Envíale la pregunta al maestro. Y dice que cuando los discípulos de Juan se encontraron con Jesucristo, le hicieron la pregunta que yo acabo de mencionar. Y Jesús responde de una manera bien interesante. Jesús responde en Lucas capítulo 7, verso 22. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y la última parte es la parte que yo quiero enfatizar más en esta mañana, cuando Jesús le dice, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Y bienaventurado es el que puede creer por encima de lo que está viviendo. El pastor Dardo Leandi, que es un pastor argentino, en un artículo titulado ¿Cómo entender la pregunta que Juan el Bautista hizo desde la cárcel? Él señala que el doctor Erwin Lutzer explica que esta bienaventuranza, cuando Jesucristo dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, quiere decir lo siguiente: bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Voy a repetir eso. Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios
cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Cuando yo no puedo entender lo que Dios está haciendo, cuando no puedo entender el mover de su mano, que nos invita este escritor a confiar en su corazón, a confiar que todas las cosas obran a bien a aquellos que aman al Señor y que Dios nos ama con amor eterno. Hace algunos años atrás, cuando me casé, yo creo que esto se ha vuelto en los últimos años como bien de moda, que es preparar las fotos de tu historia de amor y publicarlas en un libro para que la gente firme y deje mensajes. Y yo recuerdo que comenzamos esta dinámica el día de la boda y era una de las cosas que más yo me emocionaba, ¿no? El hecho de cuando se acabe la boda yo me voy a sentar a leer el libro. Digo, también leí las tarjetas que le dejan a uno, pero ahí honestamente uno primero las abre, saca los chavos, a ver cuánto te dejaron. No, es que es la verdad. Y entonces los mensajes los lees otro día. Después. Sí, eso no se va a borrar, eso va a estar ahí, importante la contabilidad. Pero entonces nada, me sentí con el libro este de las fotos y la historia de amor y comencé a leer y la gente a veces como que no se inspira. O a veces, no sé, la gente no tiene quizás la habilidad de ser así muy poéticos y te escriben las mismas cosas de siempre. Cordón de 3. No, doblez es el que dice la escritura, ¿verdad? No se rompe fácilmente y que el amor perdure y que sean felices para siempre. Pero hubo una de mis invitadas que me dejó allí una clase de mensaje que al sol de hoy yo no he podido olvidar y que cuando me invitan a charlas matrimoniales lo he usado con frecuencia este pensamiento. Y dice, cuando lleguen los momentos de conflictos, recuerden la ilusión de este día. Y ese pensamiento a mí como que me mató. Y mientras yo leía todo el relato de cómo Dios de forma sobrenatural anunció el nacimiento de Juan el Bautista, lo que venía a mi mente es la palabra ilusión. ¿Qué nos puede ayudar a mantener la ilusión, la esperanza y la fe? Saber que Dios nos ama con amor eterno. Jesucristo le dice a Juan el Bautista, a través de sus propios mensajeros, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que el evangelio es anunciado a los pobres. El Jesucristo que está aquí está haciendo lo que tiene que hacer, lo que se profetizó. Ahora bien, no se escandalicen, porque yo no lo voy a hacer con los medios que ustedes piensan. Yo no lo voy a hacer de la manera en que ustedes quizás lo han meditado. Dios tiene una forma de hacer las cosas independientemente de las ideas que nosotros hemos tenido. ¿Por qué vamos a perder la ilusión del trayecto? Porque Dios lo está haciendo a su forma y no a la nuestra. No, nos debemos gozar que nuestra vida tiene sentido en sus manos y que todas las cosas obran a bien. ¿Qué nos puede ayudar a mantener la ilusión? Saber que Dios nos rodea de gente especial, que nuestras vidas tienen un propósito en sus manos, conocer nuevas personas, amar a otros y sobre todas las cosas recordar cómo Dios nos salvó. Esa ilusión, ese primer encuentro, recordar cómo fue ese momento, cómo fue ese encuentro delante de su presencia, cómo nos llamó, cómo ha hecho milagros y cómo nos ha usado de forma sobrenatural. Eclesiastés dice en el capítulo 7 que los negocios no se miden en su comienzo, se miden en su final. Y básicamente eso lo que nos quiere decir es que muchos de nosotros somos muy dados a la emoción inicial, pero esa emoción inicial rara vez perdura de forma intocable hasta el final. Yo creo que el reto más grande en la vida es vivir con ilusión. El reto más grande en la vida es no perder la fe y no perder la esperanza. Y en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que nos urge regresar a esta parte de la escritura. Yo creo que nos urge ver este texto bíblico y llenarnos de la ilusión de saber que nuestras vidas tienen un propósito en las manos de Dios. ¿A qué nos está invitando Dios? En el verso 45, cuando finalmente Elizabeth se encuentra con María, ella comienza a alabar a Dios por lo que Dios también está haciendo en la vida de María. Y dice, bienaventurada la que creyó. Pero este texto no solamente se aplica a María, se aplica muy bien a nosotros. Así que hoy podríamos decir, bienaventurado el que creyó, no solamente la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. De hecho, en este capítulo también se nos muestra que nada es imposible para Dios. Dios visitó a esta gente de una manera que jamás ellos hubiesen podido imaginar.
Y a lo mejor estamos muy frustrados porque las cosas no han salido como esperábamos. O estamos muy frustrados porque ha seguido corriendo el tiempo y no hemos visto todavía ese cumplimiento. No olvides esa ilusión inicial. No pierdas de perspectiva que de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Si Dios habló, no pierdas la ilusión, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe de que será hecho. Si Dios habló, llama las cosas que no son como si fuesen y comienza a caminar como si lo que estás esperando ya se hubiese desatado en tu vida. Si Dios habló, comienza a vivir en la certeza de que Dios lo hará. Aunque lo que veo no se parezca a lo que espero, que fue el conflicto espiritual y emocional y mental de Juan el Bautista. Comienzo con ilusión, la gente habla de mi llamado, soy un personaje que llama la atención, porque Juan el Bautista era bien extraño en términos de su ministerio, pero en ese tiempo histórico eso fue una sensación, porque siempre en los momentos de crisis necesitamos héroes, y Juan el Bautista desata una palabra con una unción, con una forma bien particular, pero en el momento de la crisis se desanimó como cualquier ser humano y tuvo que enviar preguntas a Jesucristo. ¿Eres tú el que esperamos o esperamos a alguien más? Aunque lo que veo no se parezca a lo que espero, no pierdas la ilusión. Ese es el gran reto de la vida. El buen Dios que comenzó una obra en nosotros la va a perfeccionar. Amén. No. Wow. Qué lindo, ¿verdad que sí? Cuando me has dado una asignación, voy a comenzar con Lucas hasta el día 24. Hasta el día 24. Vas un poquito atrasada porque hoy es que Hoy día es que 3. Me tengo que leer 3. Hoy te tienes que leer los primeros tres para caer en tiempo. Sí. Qué bien, excelente. Dejamos la ilusión atrás a veces, ¿no? Se nos olvida. Nos pasa. Esa gasolina que... Sí, esa es la palabra. Sí. Nos llena de gasolina, de empuje, tú sabes. Y no podemos perder esa gracia que tiene la vida, porque si no, vivimos sin un más allá. Somos cuerpos que andan por ahí sin ningún motivo y sin ninguna razón de ser. Es regresar a lo básico. Sí, es Perdemos regresar a tanto. lo básico. Perdemos tanto eso de vista, así que te felicitamos y agradecemos como siempre las buenas enseñanzas como las personas pueden conseguir. Claro que sí, la gente se puede comunicar directamente conmigo a través de las principales redes sociales y directamente a mi número de teléfono para invitaciones 787-531-6967 y me consiguen en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones. Bendiciones, Aida Excelente. Mota, en Ruta Nueva Vida 97.